Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, según corresponda. Bienvenidos todos a esta parte 2 de este ciclo de seminarios sobre análisis técnico que iniciamos con FX Street. Bien, eso me confirman que el sonido está bien. Vamos a dejar de fondo una gráfica del euro dólar en 4 horas. No porque vaya a ser específicamente un par que veamos hoy, sino porque, bueno, para tener una gráfica de fondo mientras charlamos, ¿sí? Quiero agradecerles a todos por estar acá y agradecerle a la gente de FX Street poder darnos este lugar. La idea, como ustedes saben, es hacer una serie de seminarios que comprendan todos los aspectos básicos, ¿no?, del análisis técnico. Y bueno, ya estuvimos hablando de algunas pautas o reglas básicas generales para operar, y en el día de hoy quería hablarle de los soportes y las resistencias. La verdad es que para mí este es un tema más que fundamental. Cuando uno comienza a operar, por lo menos yo, lo primero que hago es determinar los soportes y las resistencias para el día. A partir de ahí yo puedo operar en gráficos de 4 horas, 1 hora, hasta incluso 15 minutos. Yo al menos no trabajo en gráficos más pequeños, pero la determinación de las zonas de soporte y resistencia, es decir, las zonas donde el par puede o no cambiar una tendencia, o agarrar velocidad o tomar velocidad en el movimiento que está desarrollando, son para mí sumamente importantes. Por eso me parece que este es un tema básico y primario para empezar a hablar del trading. Y hoy vamos a ver las distintas formas en las que podemos, utilizar, para determinar soportes y resistencias, ¿sí? Como ustedes bien saben, no hay una sola herramienta que no sea útil. Hay muchas herramientas que no son útiles en el Forex, y quizás uno de los secretos más importantes para ser exitoso en este trabajo es saber qué herramienta utilizar en cada momento, ¿verdad? Por eso hoy mi idea es hablar un poquito de los soportes y resistencias y las distintas herramientas que tenemos para determinarlas, ¿sí? Vamos a empezar definiendo un poco qué son soportes y resistencias, ¿no? ¿Se ve bien el gráfico? Sí, espero que sí. Vamos a retomarlo por las dudas. Les decía, vamos a empezar definiendo un poco qué son los soportes y resistencias, ¿no? Y solemos decir que un soporte es la zona por debajo del precio actual, ¿no?, donde la fuerza de la demanda supera la oferta, lo que produce que el movimiento bajista se detenga y por ende se produjo un nuevo repunte de los precios. Por el contrario, la resistencia va a ser una zona por encima del precio actual de mercado, donde la oferta va a superar a la demanda y va a producir que el precio se detenga, al menos temporalmente, ¿verdad?, detenga su movimiento alcista y ofrezca una caída de precios. A ver si nos aclaramos un poquito con esto. Tanto un soporte como una resistencia no puede considerarse nunca eterno, ¿verdad? Si no, estaríamos trabajando dentro de un rango determinado de precios. Cuando llega acá vendemos, cuando llega acá compramos, y se hace muchísimo más sencillo el Forex, ¿verdad? Asumimos que un soporte o una resistencia tienen la fuerza necesaria como para al menos detener temporalmente un rally de precios y generalmente ofrecer un rebote contra la tendencia que está dominando en ese momento. Por ejemplo, si en este momento en 4 horas vemos que el euro se mantiene bajista, de alcanzar algún soporte, debería detener su caída, ¿sí?, y ofrecer algún rebote al alza. De superar hacia la baja ese soporte, ya que estamos hablando de una tendencia bajista, decimos que el soporte ha sido quebrado, ¿sí?, y hay una continuación hacia el siguiente que podamos determinar, ¿verdad? Eso es lo importante de determinar soportes y resistencias, ¿no?, que entre medio de los mismos encontramos zonas libres, a veces más claras, a veces no tanto, pero son zonas francas donde el precio suele recorrerlas en forma recta o directa, sin mucha interrupción en el medio, lo que nos da, depende del gráfico en el que estemos trabajando, una determinada cantidad de puntos que podemos llegar a aprovechar con una operación, ¿sí? Hay distintas formas de confirmar los quiebres y distintas formas de determinar los soportes y las resistencias, ¿sí? En definitiva, llamamos soporte y resistencia a las zonas en donde la cotización se establece, ¿sí?, temporalmente, para después continuar o cambiar de tendencia, ¿sí? Generalmente decimos, y esto se aplica tanto a las resistencias como a los soportes,
que cuando una resistencia es quebrada, obviamente se convierte en un futuro soporte para la cotización del par en eventuales caídas futuras, ¿verdad? Entonces, un soporte es un precio que marca una zona significativa de cotizaciones y, bueno, todas las reglas que vamos a mencionar ahora que se aplican a resistencias, también se aplican al soporte. Para considerarlos rotos, esta ruptura tiene que ser superior, decimos en general, al 3 al 5% del valor de la amplitud de cotización diaria. Quiero decir, si el euro, por ejemplo, moviera 100 puntos por día, consideraríamos que un soporte o una resistencia ha sido quebrada cuando se ha alejado al menos 5 pips de ese soporte de resistencia. Estamos hablando de 100 puntos. Últimamente los 100 puntos en el euro son difíciles de ver, es verdad, no vemos 100 puntos, vemos muchos más movimientos, el mercado se ha vuelto mucho más volátil y tiene mayor amplitud. Pero a modo de ejemplo, tomen en cuenta un 5% de la amplitud diaria, que también ayuda si lo confirmamos con una apertura de vela en gráficos menores, por debajo de la resistencia o del soporte. Otro tema muy importante con respecto a las resistencias y soportes, aplicable a todos los que vamos a utilizar o ver en el día de hoy, es que cuantas más veces el precio rebote en el mismo, más fuerte consideramos ese soporte o resistencia, ¿verdad? Y también, cuando se ha quebrado ese soporte o resistencia que el precio ha probado muchas veces, más fuerte será el rally posterior al quiebre. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si el euro, acá estamos viendo un 30.43, vamos a poner un 30.30 para decir un número como ejemplo nada más, no porque sea un soporte específico. Si el precio rebota una vez en 30.30, no es lo mismo que si rebota 6 veces en 30.30 y no puede pasarlo. Y tampoco es lo mismo si rebota 10 veces en 30.30. Quiero decir, a más cantidad de veces que el precio llegue ahí y se vuelva, más fuerte se me va a volver ese soporte, ¿sí? Asumiendo que sea 30-30 en este ejemplo virtual que estamos hablando en el área. Ahora bien, cuando pase finalmente ese 30-30, porque algún día lo pasará hacia la baja, el rally bajista posterior a ese quiebre, asumimos que va a ser mucho más fuerte, quiero decir que va a mover mayor cantidad de pips y va a ganar velocidad hacia la baja el par una vez que quiebre ese soporte que ha testeado tantas veces y no ha podido quebrar. Bien, hasta aquí la presentación general. Ahora vamos a empezar una por una con los distintos soportes y resistencias que podemos llegar a utilizar en nuestro trading diario. Así que saco un poquito de gráfico, me acerco un poquito a la pantalla de Hong Kong a ver si tienen algún tipo de preguntas. Y veo que hay dos. Sí, Nedol, precisamente ese es uno de los que vamos a hablar ahora mismo. Y sí, Foxtrot, los rangos de movimiento se calculan midiendo el máximo y el mínimo de un día y se promedia, yo sugeriría que promedies al menos los últimos 100 días, ¿verdad? Si vamos a trabajar en gráfico diario, ¿sí? O sea, necesitamos un promedio, ¿no? De lo que ocurrió la última semana, ¿sí? No estamos, ahora vamos, si querés Libardo después, John Libardo, después vemos un poquito el euro-yen hacia abajo. Veo que el euro está cayendo y por lo que vi también el yen está bajando en gráficos, apreciándose, por lo que me imagino que el euro-yen debe estar rompiendo algún soporte importante. Pero no estoy viendo el gráfico, estoy viendo exactamente el mismo gráfico que ustedes del euro que están viendo en pantalla, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la determinación del primer soporte, la primera determinación de soportes y resistencia, y para eso cambié mi gráfico al gráfico de la libra. ¿Por qué cambié a la libra? Porque sí, la verdad es que estamos todos muy preocupados mirando al euro, perdón, y la verdad es que hay muchísimos pares para operar y la forma de determinar soportes y resistencias fijos, al menos en esta primera parte que es lo que vamos a hacer ahora, determinar soportes y resistencias fijos, es igual para todos los pares, ¿sí? Es un ejercicio que generalmente yo hago a inicios de la sesión europea, ¿verdad? Ya que a esta hora, que estamos ya a fines de la europea, aunque nos queda toda la americana por delante, la fuerza de los pares no suele ser la misma. A partir de acá, y a partir de las próximas 5 o 6 horas, la fuerza empieza a decrecer, por lo que determinar soportes o resistencias a esta altura del día no es lo más recomendable. Lo mejor sería principios o mediados de la sesión europea. En realidad uno debe terminarlos cuando empieza a trabajar, siempre y cuando sea en una de las 3 sesiones mayores, ya sea europea, americana o asiática.
¿verdad? Bueno, la primera forma de determinar soportes y resistencias fijas es buscando efectivamente máximos, zonas donde el precio haya alcanzado máximos y mínimos en reiteradas ocasiones. Fíjense la libra en la zona de 43.30, que alcanzó hoy. Aquí tenemos dos velitas más con máximos en esa zona, acá tenemos otra, y la verdad es que uno no debe detenerse en las últimas 5 velas, o las velas de la única pantalla que estamos viendo, sino que en realidad deberíamos retroceder hacia atrás. Es verdad que la libra hace mucho que no se encuentra en esta zona, ¿sí? Pero deberíamos buscar al menos 2 pantallas más hacia atrás. Parece que para este ejercicio nos va a convenir más el euro. Voy a pasar el gráfico, a ver, permítanme. Bien, vamos al euro porque hay más congestión en esta zona y para buscar la libra tenemos que retroceder mucho. Fíjense el euro precisamente que tiene entre 20 y 30, hablamos de zona, ¿verdad? No existe un punto exacto, no se detiene siempre en 30, 31 o 30, 32, ¿no? Hablamos de una zona entre, digamos, 20 y 30. Ustedes se fijan, en esta vela actual alcanzó un mínimo de 32, acá tenemos en esta un mínimo en 27, acá tenemos máximos en 30-20, 30-23, acá tenemos otra vez un mínimo en esa zona, y si achicamos y retrocedemos el gráfico, vamos a encontrar que el euro se detuvo también en otras veces alrededor de la zona de 30-30, esta velita chiquita que se ve acá, ¿sí? Aquí hay una con un máximo en 38, ¿sí? El ejercicio nos requiere al menos revisar 2 pantallas para atrás y buscar nuestro primer soporte. Repetimos el ejercicio hacia abajo, si supera 30-20, 30-30, ¿cuál es la próxima zona de máximos o mínimos que podemos llegar a encontrar? Donde veamos una congestión similar. Bueno, deberíamos ir buscándolo. Yo diría que 29.80, que es una parada también natural del euro, 29.78, 80, es una zona donde también suele detenerse, y van a ver que si lo miran con detenimiento van a encontrar bastantes picos máximos o mínimos de velas, ¿sí? La idea es buscar de esta manera soportes y resistencias tanto a la baja como al alza, ¿sí? Lo que yo trato de buscar es al menos 3 soportes hacia la baja y 3 soportes hacia el alza, porque la verdad es que por más que veamos el mercado, o yo pueda decirles que el euro tiene una tendencia bajista, todavía la mantiene, tanto en 4 horas como en gráfico diario sigue manteniendo la tendencia bajista, para mí, por supuesto que para mí, aclaro, la verdad es que puede cambiar de tendencia, ¿verdad? Uno no tiene que callarse ni con la tendencia bajista ni con la tendencia alcista. Determino 3 soportes para abajo, determino 3 soportes de 3 resistencias para arriba y trabajo en mi intradía en relación a ellos. Debajo de este precio puedo vender, por encima de este precio puedo comprar, ¿sí? Esa es la utilidad primaria de los soportes y las resistencias. Y como Nedol bien comentaba, aquí existe una especie de doble techo, ¿sí? Vamos a acercarlo un poquito, un gráfico de 4 horas, que se produjo en la zona de 33.20, 33.28, llegó a 16 en un caso, 27 en otro. El cuello lo tiene aquí en el medio, en la zona de 31.010, por ahí. El cuello, fíjense que debería, la teoría nos dice que debería repetir la figura a la baja, es decir, de esa zona de 31.10 caer aproximadamente 200 puntos hasta 1.29, 29.30, ¿verdad? Y la verdad es que, fíjense que una vez quebrado el cuello ayer, en esta zona, ¿sí? Cuando lo quebró ayer, con esta apertura de vela, inició un rally bajista, y por ahora, a pesar de este intento de alza que vimos en vela de 4 horas, no pudo confirmar el quiebre de esta resistencia de 31.20, ¿sí? No lo pudo confirmar al alza y otra vez está presionando a la baja, dispuesto a quebrar esta zona de soporte en 30-20-30. De ninguna manera les estoy diciendo que lo va a quebrar o que va a continuar o nada. Esto nadie sabe qué va a pasar ni en 5, ni en 10, ni en 20 minutos, ni en 1 hora. La idea de determinar soportes y resistencias, es decir, si quiebra acá abajo va abajo, si quiebra acá arriba va arriba. Pero parece que va a quebrar para abajo, sin lugar a dudas. Ahí está en el mínimo del día y con intenciones bajistas. Pero bueno, lo ha probado otra vez. En general, como les decía antes, esto puede ofrecer rebotes cortitos, operaciones de 15 minutos, que nos den 15 o 20 puntos al alza, el testeo de un soporte o una resistencia,
o puede quebrarlo, ¿sí? Para confirmar algún tipo de ese movimiento, lo que deberíamos hacer es bajar nuestro gráfico quizás a 15 minutos y ver el comportamiento de la vela, ¿no? Fíjense en este caso que testeó, no pudo y abrió una vela, hizo un doji bastante triste acá, pero la siguiente vela ya abrió con tendencia alcista, por lo que nos estaría confirmando la continuación alcista luego de probar ese soporte, ¿verdad? Incluso no hace falta que sea 15, también lo podemos mirar en 30, ¿sí? Luego de rebotar, fíjense que abrió una vela hacia arriba. Las velas son una forma de confirmar la apertura de velas en gráficos menores, son una forma de confirmar la rotura de la resistencia, ¿sí? No solamente el porcentaje de puntos del que les hablé al comienzo, sino que también podemos determinar los puntos de entrada o las confirmaciones, mejor dicho, de los quiebres de las resistencias y los soportes con las aperturas de velas. La verdad es que de abrir una vela por encima de la zona de 31.20, el cuello de la figura, me hubiera arruinado esta figura que comentó Nedol, que es un doble techo, pero bueno, hasta ahora la figura sigue siendo válida porque no pudo confirmar con una abertura de vela de 4 horas por encima de la misma, ¿sí? Y es una figura de 4 horas. Esta sería la primera forma de determinar soportes y resistencias. ¿Hasta acá todo bien? ¿Tienen alguna duda? Voy a mirar si están preguntando algo. Factor pregunta, el euro cerró por debajo de la EMA 20, la exponencial es una media móvil exponencial de 20 periodos y momentum abajo de 100, ¿cierto? La verdad es que no estoy mirando indicadores, como verás, como les comenté, estaba viendo el mismo gráfico que ustedes. Pero bueno, yo después les voy a dejar mi mail por si quieren hacer algún otro tipo de consulta. Joaquín pregunta si la lectura de un quiebre de un soporte nacional sería después del cierre y eso sería la confirmación. Sí, efectivamente, Joaquín, eso es lo que estoy diciendo. Si los soportes y las resistencias para el intradía suelo determinarlos en gráficos de 4 horas, más para confirmar los quiebres podemos movernos a gráficos más chiquitos, ¿no? Una apertura de vela de 1 hora, quizás, o de 30 minutos por debajo de 30-20, nos estaría confirmando el quiebre del soporte que estábamos hablando en 30-30 y tendría implicancias bajistas para el par. Roxanne pregunta, nos dice que ve el mercado raro estos días. La ruptura, ¿por qué está pasando esto? El mercado está muy volátil, Roxanne. Eso es algo que tiene que ver con la temporalidad y con la falta de certidumbre sobre la situación macroeconómica de los distintos países. La verdad es que los movimientos de diciembre no eran movimientos normales. Normal es ver lo que está pasando ahora, pero en general nosotros partimos de la base de que el análisis técnico funciona, por lo que de abrir ahora en los próximos 10 minutos una vela por debajo de 30-20, deberíamos ver al par caer, ¿verdad? Pero es lo que yo siempre les digo, creo que lo repito en prácticamente todos los seminarios. Las condiciones de mercado cambian constantemente. Hay días que está volátil, hay días que está plano, hay días que mueve 200 puntos, hay días que mueve 50, hay días que estamos en una preciosa tendencia y después nos pasamos 3 días en un rango de lateralización muy chico, muy corto, y la verdad es que por eso mismo, precisamente cuando comenzamos el seminario les dije, hay muchas herramientas para usar, pero hay que saber cuándo usarlas. Yo no entiendo mucho de mecánica ni de autos, pero cuando llevo mi auto al mecánico, yo veo que el mecánico tiene un tablero llenísimo de herramientas de todos los colores, y cuando se descompone una parte determinada del motor, él sabe qué parte se descompuso, y sabe qué herramienta usar para arreglarlo, ¿verdad? Bueno, imaginen esto, hagan una imagen paralela a esto, ¿sí? Si el mercado está en tendencia, puedo usar una herramienta. Si el mercado está lateralizado, puedo usar otra. Si hay mucha volatilidad, puedo usar una. Si hay poca volatilidad, puedo usar otra. La verdad es que la herramienta 100% efectiva en todos los casos de mercados no existe. No existe. Hay que saber leer el mercado y por ende aplicar las herramientas que corresponden a la situación actual, ¿ok? Lo que sí les digo, determinar soportes y resistencias es una generalidad que se puede aplicar en todo momento, ¿sí? Ahí el precio sigue bajando lentamente mientras hablamos, pero en general lo que te quiero decir es esto. Vas a ver meses muy volátiles y vas a ver meses con muy poca volatilidad, con los precios muy lateralizados. Bueno, yo te puedo decir, hay una herramienta para una cosa y una herramienta para la otra. El tema es saber usarlas, saber reconocer en qué momento del mercado estamos, ¿sí? Y saber cómo utilizar y qué herramienta utilizar en ese momento. Eso lo vamos a ir desarrollando
si Dios nos lo permite y FX Street también, a través de esta serie de seminarios, que, bueno, como les decía, este es el segundo. Pero la idea es, hoy, limitamos a las distintas formas de determinar soportes y resistencias, así que sigamos. John Libardo Bermúdez pregunta, me estás hablando de los pabilos, me imagino que son los cabos de las velas los que estás preguntando, ¿no? Sí, sí, hoy lo vamos a hablar, Daniel, lo de las, por supuesto que vamos a hablar de Fibonacci, es otra forma de reemplazar soportes y resistencias, les dije que había varias, esta es la primera, vamos a ver si llegamos a ver todas y no seguiremos en la próxima. Pero sí, John, yo cuento los picos máximos y mínimos de las velas, precisamente son esos los que me dicen la zona donde se produce la congestión. No me fijo en los cierres ni en las aperturas de las velas para tomarlos como exclusivamente, quiero decir, ¿no? Para tomarlos como máximos o mínimos. Los picos de vela también cuentan, por eso mismo estábamos hablando de que acá en 33.20, con estos máximos que hizo acá, en estos máximos porque formó un doble techo y no lo puedo pasar. Tomo los picos de vela. De que en casos como estos, donde la vela abre en un precio y no genera un máximo, fíjate que el máximo es la apertura, el mismo cuerpo de la vela, tomaríamos como resistencia de alguna manera o soporte este precio, ¿verdad? Si es que encontramos coincidencias de varios con relación a este. Pero bueno, esta es una de las formas de determinar soportes y resistencias, y ya que Daniel lo mencionó, vamos a pasar a otra forma de determinar soportes y resistencias, que es a través de los niveles de Fibonacci, ¿verdad? Para determinar soportes y resistencia a través de los niveles de Fibonacci, quizás no sea tan sencillo o tan objetivo de acuerdo a cada uno de nosotros. ¿Por qué nos pasa esto? Porque no todos tomamos los niveles Fibonacci iguales o los rallies iguales. La idea de la utilización Fibonacci es buscar un rally, ¿sí? Un rally determinado que no haya sido corregido en su intermedio, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, de un máximo o un mínimo relativo, trazar un Fibo y usar los distintos niveles que Fibonacci nos ofrece como soportes y resistencias. Yo, si me permiten un segundo, voy a buscar otro gráfico. Vamos a sacarle algunos indicadores. Me gusta mucho usar Fibonacci, los niveles Fibonacci en gráficos chiquitos del Shen. Vamos a ver si es cierto que cumple, ¿sí? Por ejemplo, en gráficos de 15 minutos y a esta hora suele ser bastante efectivo. Esta técnica de aplicar un Fibonacci se puede utilizar tanto en gráficos de 15, como de 30, como de hora, como de semana, como de mes. Bien, después incluso les muestro por qué considero que está el euro bajista, luego de producir correcciones importantes en gráficos mensuales, del 38 y del 61%, y luego retomar su tendencia bajista. Pero bueno, ese es otro tema. Fibonacci. Vamos a Fibonacci en 15 minutos. Fíjense, yo tomé un máximo en el Shen, en la zona de 90, ¿sí? Y un mínimo que hizo hace un ratitín, mientras empezamos a hablar, en la zona de 89.52. Si alguno de ustedes más de vez en cuando lee los comentarios que yo hago sobre el mercado, van a ver que siempre digo que la zona de 50, 60 es un soporte natural del Shen, y que, bueno, como todos sabemos, 90 viene siendo una resistencia muy fuerte para el par en estos últimos tiempos, y le está costando quebrarla, ¿verdad? Entonces, estamos partiendo ya que el nivel Fibonacci me está coincidiendo en gráfico de 15 minutos con dos resistencias, soportes naturales del par, ¿verdad? ¿Cómo se utiliza Fibonacci? Lo aplico desde un máximo a un mínimo, desde un mínimo a un máximo, depende del caso de la figura. Y la teoría dice es que una vez alcanzado un mínimo y comenzado una conversión alcista, el primer punto que debería alcanzar es 23.6. Yo tengo un nivel de intermedio de 14.6 que generalmente lo utilizo para gráficos más grandes, no lo considero válido en gráficos de 15 minutos, pero la confirmación de una apertura de vela por arriba del 23.6 me debería llevar hacia el siguiente nivel, que es el 38.2. Y fíjense que efectivamente lo está haciendo en esta vela de 15 minutos. Está bien, en estos gráficos pequeños los rallies son cortos y capaz estamos hablando de 10, 15, 20 puntos o no más, ¿sí? Pero fíjense que por ahora se mantiene por encima del 38 y a pesar de que el 50
se considera un nivel más o menos importante, que nos puede ofrecer un poquito de resistencia en estos momentos, la verdad es que los niveles a tener en cuenta verdaderamente en estos gráficos son el 38.2 y el 61.8, ¿sí? Esos son los niveles de importancia. Por ende, luego de abrir esta vela aquí, por encima del 23, si esta vela que estamos viviendo ahora, digamos, en vivo y en directo, confirmara o cerrara por encima de este 38, la siguiente vela, la verdad es que debería, máximo 2 velas más, debería alcanzar este 61,8%. De superar este 61, otra vez se volvería hacia el alza, y de rebotar en este 61, bueno, diríamos que es este movimiento, estas dos velas azules, este movimiento alcista, son una corrección de la caída, y de aquí debería continuar a la baja. La verdad es una forma de operar con el yen, a mí me gusta, no quiere decir que no les guste a todos, pero bueno, así como podemos verlo en 15 minutos, y si quieren después volvemos un poquito a esto, volvemos al gráfico del euro en mes. Si ponemos un Fibonacci al rally bajista que hizo de punta a punta, desde el 1.6038 creo que fue el máximo, al 23.30 que fue el mínimo, ¿sí? Ahí dibujé mi Fibo. Si lo miran en gráfico semanal, yo siempre los bajo una temporalidad como para ajustarlos, ¿no? Para ajustar bien los puntitos, porque a veces quedan un poquito corridos. Fíjense que corrigió hasta el 61.8, se lo pasó por unos puntos, es normal, en general nada es exacto en el Forex, y después reinició su tendencia bajista, y una vez que confirmó aquí, en la zona de 34.50, con una apertura de vela por debajo del 38.2, que es el nivel de importancia más que le sigue a este 61.8, el par retomó su tendencia bajista, y fíjense que esta semana ha alcanzado exactamente el 14.6 de este rally, y que lo está peleando a ese nivel. La verdad es que si en semana viéramos al par cerrar por debajo de esta zona de 28.90, 28.60, que es el mínimo de esta vela, de semana por supuesto, si esta semana cerrada por abajo, hay muchas posibilidades de que el PAL vuelva a testear este mínimo en la zona de 23.30, ¿sí? Pero para eso debería cerrar por debajo de la zona del 14.6, que es 28.60, ¿sí? Y fíjense que efectivamente el PER quebró el 30, el gráfico de 15 minutos que estábamos mirando antes, el soporte en la zona de 30.30, me confirmó, y ahora está netamente bajista. Pero bueno, esa es otra historia. Volvamos al gráfico semanal y veamos el Fibonacci, ¿sí? Nosotros trabajamos para tirar un Fibo, como se dice, hay que buscar un rally sin corrección, ¿verdad? Y este es un rally en mes que no presenta correcciones. También podemos trabajar en gráficos de 4 horas para determinar recorridos intradías, y fíjense que tenemos en la apertura de semana, ¿sí? Este gap que ven acá se produjo el domingo, o sea que esta es la primera vela de esta semana. Tenemos un recorrido Fibonacci que podemos tomar desde este mínimo hasta este máximo, ¿sí? Y fíjense cómo el precio también respetó el 38.2, ¿sí? Y después lo confirmó con una apertura de vela posterior, y bueno, ahora con esta vela que estamos viendo que se desarrolla, está pasando al 61, la verdad es que otra vez está recuperando su tendencia bajista el par, sin duda. No sé si se publicó alguna noticia fundamental o ocurrió algún hecho que esté disparando este movimiento, pero en general, más allá de la publicación de noticias fundamentales, la verdad es que los parámetros técnicos, al menos para mí, funcionan. Y bueno, como han visto, ya rompió el soporte que teníamos, que fijamos al comienzo de esta conferencia, y continuamos corriendo en búsqueda del siguiente. Pero bueno, no se puede estar en la misa y en la procesión. O estamos acá charlando o estamos allá. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Alex nos dice, supongo que eres operadora intradía, si es así, quiero suponer que tenés confluencia de niveles fijos en varios timeframes. ¿Es así? La verdad, Alex, es que sí opero intradía. A veces me arriesgo a operar a largo plazo, no me gusta operar intradía, operar corto.
y en general no busco confluencias de niveles FIBOs en distintos gráficos. La verdad es que siempre busco los niveles en gráficos mayores, por lo menos yo me siento cómoda con el euro en gráficos de 4 horas o 1 hora cuando hay algún rally lindo que está sin corregir, de una cantidad determinada de puntos. O sea, trato de buscar un rally que tenga más de 50 puntos o en 1 hora, por ejemplo, para dibujar un Fibonacci. Trato de buscar rallies que sean importantes. El ejemplito que les mostré hace un ratito en el Yen, la verdad es que es un rally muy cortito, por ende no es del todo aplicable. Fíjense que el precio, la vela abrió por debajo del 50, difícilmente vaya a buscarme ahora el 61, menos que lo quiebre. Son recorridos cortos, estos son demasiados cortos. Fíjense, esta vela dio un cuerpo de 11 puntos, dio un recorrido de 11 puntos. Pero claro, estamos hablando de menos de 50 puntos entre máximo y mínimo. Es un ejemplo, la idea es buscar un rally un poco más importante y no tan pequeño como este, para tirar el FIBO, para tratar de operar en el medio del FIBO y sacar una diferencia un poquito mayor. Pero la verdad es que generalmente los niveles Fibonacci en gráficos grandes coinciden con otro tipo de soportes y resistencias, así que no mezclo FIBOs de distintos, no busco confluencias de niveles FIBOs en distintos periodos de tiempo. Srivas, me preguntas si puedo repetir cómo hay que tirar un FIBO. Siempre digo lo mismo, es un poco relativo el tema del FIBO, porque algunas personas lo dibujan de una manera, de otra. La idea es buscar un rally que tenga un máximo y un mínimo sin una corrección en el medio, ¿sí? Qué sé yo, a ver si te puedo mostrar un ejemplo. Podría tomarse, y no sería del todo incorrecto, tomar desde aquí que hay un máximo hasta aquí que hay un mínimo, tomar un rally Fibonacci. Sin embargo, fíjate que en el medio llegó, vino. Ahí se me ensucia, por lo menos para mí, el recorrido Fibonacci. Yo trato de buscar, como en este caso, velas del mismo sentido, sin una corrección intermedia. A ver si en el Yen en 4 horas no vamos a ver mucho, porque realmente viene bastante lateralizado. Por ejemplo, aquí tengo un máximo relativo y aquí tengo un mínimo relativo, ¿ves? Un gráfico diario del Yen, ¿sí? Tengo un máximo importante y un mínimo importante. No pudo confirmar arriba del 14, me generó nuevos mínimos. ¿Puedo extender este FIBO? Lo puedo extender. El rally se puede tomar como que este es un punto máximo y este es un mínimo. Se puede. Fíjate que llegó al 38, la zona del 38, corrigió de vuelta, generó nuevos mínimos. La visión de cada uno es relativa respecto a Fibonacci, pero lo ideal es trazarlo desde un máximo a un mínimo importante sin ninguna corrección intermedia, ¿sí? Esa es la forma correcta de trazar un Fibonacci. Daniel, es verdad que eran datos fundamentales malos para el dólar, pero también se dieron datos muy malos fundamentales para el euro. No te olvides que tanto ayer como hoy salieron datos malísimos para Europa. Cayó mucho el consumo, subió mucho el desempleo en Alemania, la inflación es la mínima en años, por lo que puede seguir cortando tasas. La verdad es que el tema fundamental está complicado, en el sentido de que no hay nadie, ningún país o ninguna región en buenas condiciones, ¿no? Ya los informes no afectan al mercado como afectaban antes. En determinados momentos un informe malo podía perjudicar una divisa. Hoy no dejamos de ver informes malos en todos lados. Sabemos que la situación económica es peor, cada vez peor, que la crisis se extiende en América, en Europa, en Inglaterra, en Japón. O sea, no hay país que se esté salvando de esta crisis y por ende no hay divisa que se esté salvando. Y en definitiva, ayer lo hablábamos con un operador americano, que es un gran amigo mío. Decíamos que más allá de lo que esté pasando y de que todo el mundo esté en crisis, voy a sacar un poquito la cámara, más allá del mundo en que está en crisis y de todo eso, la verdad es que no veo al barril de petróleo o al oro cotizando en libras o en euros. El dólar sigue siendo la moneda de referencia internacional y lo va a seguir siendo, al menos en nuestras vidas y en la de nuestros hijos. No sé qué va a pasar de acá a 100 años, pero no veo a los Emiratos Árabes o a China o a toda Sudamérica cambiar sus reservas de dólares por euros. No es algo que pueda ocurrir, no es algo tangible. A largo plazo el dólar va a terminar fortaleciéndose. Vamos a ver
Vamos a seguir leyendo preguntas, si no nos vamos a ir un poco del tema. Habíamos quedado con Daniel, nos queda... A ver, se debe esperar que el retroceso sea hasta el 23, 32, el 50 también debe ser esperado, y FIBO tiene que ser, siempre tiene que ser en un rally sin ninguna corrección. Sí, bueno, más o menos lo que estábamos hablando, ¿no? Los niveles más importantes de Fibonacci son el 38, el 50 y el 71, en realidad es el 1.8, que si bien son niveles FIBO, fíjense que coincide bastante con la teoría de Dow de las correcciones de un tercio, ¿no? De un tercio me daría 33 y 66 en vez de 38 y 61, pero en general no es que uno deba esperar el valor exacto, aclaremos eso también. Las correcciones suelen ser entre un 33 y un 38%, entre un 58 y un 66%. Nada es exacto en el Forex, ¿verdad? Nada es exacto. Uno puede determinar, por eso yo siempre hablo de zonas, uno puede determinar una zona hasta donde el precio debería corregir o puede corregir una zona de objetivo, pero la verdad es que, bueno, he discutido muchas veces con muchos operadores que ponen un límite a una operación y terminan perdiendo por 4 o 5 pips que se queda corto de llegar a ese límite, ¿no? Y la verdad es que es una zona, uno tiene que mirar, buscar, y yo tengo el 38% de un FIBO me da, no sé, en el euro, a ver, vamos a buscar el euro que no sé dónde está, a ver, está acá. Si tengo el 38 exactamente en 31.48 y yo ahora, no sé, por alguna ilógica razón decido entrar a la bolsa buscando que vuelva a este 38, supongamos, ¿no? No puedo poner el límite de mi operación exactamente en 31.49. Buscaré una zona entre el 33 y el 38%, buscaré una zona de 10 pips por debajo del mismo, ¿verdad? Eso es lo que les quiero explicar. Con una variación de 5 o 10 pips no va a ser al total de mi operación, y sí puede llegar a ser una diferencia entre ganar y perder. Pero bueno, sigamos con las preguntas porque se nos va a ir acabando el tiempo y nos falta ver todavía 2 formas de determinar soportes y resistencias. Hernán pregunta, para operar intradía, ¿es necesario mayor preparación del trader o es más riesgoso o se debe estar más tiempo dedicado frente a la pantalla? Hernán, yo creo que para operar hay que estar dedicado al... No, sí, pregunten, yo no tengo problemas, pero quiero decir, el tiempo vuela, a veces yo me pongo a hablar, que no se nota que me gusta hablar, ¿no? y bueno, la idea es tratar de dejar las cosas claras. Pero bueno, no importa, volvamos a la pregunta de Hernán. No es necesaria mayor preparación para operar intradía. Yo creo que es necesaria la preparación para operar, y pongo el punto a la oración ahí, ¿no? En todo sentido. Operar a largo plazo puede llegar a parecer más sencillo, pero no lo es. Creo que nada con relativo a operar es sencillo y que todo, como todo trabajo, requiere esfuerzo y dedicación. Pero bueno, esa es mi forma de ver las cosas. Por supuesto, no tienen por qué coincidir en ellas. Faxtrox nos pregunta que ¿cómo recomiendas hacer los FIBOs de una hora de mínimo o máximo según la tendencia del día? De acuerdo al rally, ¿verdad? No sé, si tuviéramos un rally alcista, trazaríamos un FIBO alcista. Si tuviéramos un rally bajista, trazaríamos un FIBO bajista. En estos momentos el par, a ver, ahí lo puse en una hora, está cayendo, ¿verdad? En una hora. El tema es que, no, por lo que ven, no está haciendo un mínimo. Entonces yo no puedo trazar un FIBO en una hora ahora. Pero supongamos que si se detuviera, mi último rally, en este caso en el euro, es bajista. Si en algún momento va a detenerse, yo trazaría mi FIBO así, y buscaría que comience una corrección del 38%, ¿sí? Al menos del 23, que retorne al 23. ¿Sí? Así trazaría mi FIBO. Bueno, justo hizo pie en el mínimo que toqué. Pero bueno, es relativo, todavía esta vela no se terminó de desarrollar, ni siquiera pasáramos a 5 o 15 minutos a ver qué pasó. A ver en 15, ¿sí? Por lo menos esperar 5 minutos que falta la apertura de la próxima vela, a ver si abre por encima del cierre de esta, para ver si inicia un rally alcista, ¿verdad? Pero bueno, así trazaría yo mi FIBO en hora, de un máximo o mínimo. Si yo hubiera trazado un mínimo, un Fibonacci, perdón, un ratito antes, de aquí hasta aquí, ya cuando quebraste 61.8, me hubiera preocupado de entrar al mercado quizás hasta aquí, y al ver esta rotura del 100%, sabemos que cuando rompe el 100% tiene el 138 y el 161, y fíjense que efectivamente en una hora alcanzó el 161. Los niveles FIBO son muy, muy buenos, son bastante atractivos. Pero bueno, vamos a pasar aunque sea un temita más. Quiero ver si queda alguna pregunta pendiente.
Rivas nos pregunta del Amero. La verdad es que para mí el Amero es un chiste por ahora. No creo que, que sea alguna realidad. He visto muchos rumores y muchos mails que se graban por internet, pero no me parece que exista el Amero realmente. Creo que, como les decía, el dólar es la moneda de referencia y va a seguir siendo la moneda de referencia, por lo menos en nuestras vidas. José López pregunta si entramos cuando empieza a corregir o al llegar a algún ratio y para qué dirección. Bueno, precisamente eso es lo que estábamos hablando, José. En este caso, del rally en 1 hora que estamos viendo ahora, la idea sería esperar, al menos que, no sé, en un gráfico de 30 minutos o en una velita de 15, el precio abra por encima del cierre de que todavía no cerró y no sabemos qué puede ser, y se dirija a la zona entre el 14 y el 23, que es una corrección que muy probablemente se dé, y de quebrar el 23, siguiendo el gráfico de 15 y abrir una vela por encima de este 23, iría a buscar el 38. Pero bueno, como les decía, estamos en tendencia bajista y estamos hablando de una corrección, ¿no? Mientras tanto, si uno combina todo lo que estuvimos hablando hoy, y todo lo que es análisis técnico y lo va combinando, el euro acaba de llegar en su mínimo a la zona de 29.33, es decir, que cumplió más o menos los 200 pips que tenía esta figura, ¿sí? ¿Se acuerdan de la figura del doble techo que teníamos acá, con el cuello en la zona de 31.20 más o menos, hasta 33.15, 33.20, más o menos el máximo, son 200 puntos, acaba de completar 191 puntos a la baja, o sea que mal que mal podemos dar la figura por cumplida. Pero bueno, vamos a ir a una formita más de determinar soportes y resistencias. Como verán, tengo muchos seteos para los distintos gráficos. Y otra forma de determinar soportes y de resistencias, esta vez dinámicos, es a través de dos medias móviles exponenciales, ¿sí? Vamos a ponerlas aquí. Apply to close, bien. Y esta, edit, apply to close, bien. Bien, lo que son muy buenos soportes y resistencias, les decía, tanto para los pares del euro como para los pares de la libra o los diferentes pares. No me gustan mucho a mí, en mi experiencia personal, para los pares del yen, son las medias móviles exponenciales de 200 periodos, en este caso la ven violeta, y la de 60 periodos, que en este caso la ven verde. Fíjense como el precio en este doble techo, las dos veces intentó superar esta media móvil de 200 y no pudo, ¿sí? Es como siempre les digo, es una zona. Si retrocedemos para atrás, en gráficos de 4 horas se aplican estas medias móviles, van a ver que en general el precio le cuesta quebrarla y que una vez que la quiebra, cuando llega a esa zona inicia una congestión, como en este caso, y que una vez que la quiebra, en general tiende a ir para el otro lado, ¿sí? Fíjense acá también que amagó quebrarla, pudo haberla pasado un poco, pero finalmente no confirmó, continúa. Suele ser una resistencia o soporte, depende del caso, ¿no? Fíjense aquí que lo testeó en esta vela y se detuvo. ¿Sí? Es como les decía al comienzo, ningún soporte o resistencia es eterno, pero en general lo que hacen estas temas es ofrecer, al menos en el primer intento de testeo, más cuando el precio viene tan lejos, un importante rebote. Si lo medimos acá, seguramente ha sido de unos 50 o 60 puntos, que es lo que suelen dar, ¿sí? Y fíjense que una vez que la quebró, vuelve para abajo. Otra vez volvió a la EMA y la probó, y no la pudo sobrepasar. Y no la pudo sobrepasar hasta el cuarto intento, ¿verdad? Lo mismo pasa con la de 60. Ambas son consideradas muy buenos soportes y resistencias dinámicos. Los llamamos dinámicos porque no se mantienen estáticos como el precio cuando uno fija una zona de congestión, sino que fíjense en que van variando con el precio. No me había dado cuenta, pero fíjense que acá la EMA de 60 cortó la de 200. Si bien eso no es una señal de entrada al mercado, suele anunciar una caída mayor del par donde se produce, ¿sí? Fíjense acá que la cortó al alza, ¿sí? Cuando el euro cotizaba en la zona de 1.33 y llegó a 1.47. ¿Lo ven? El corte acá. Acá cortó cuando el euro estaba más o menos en la zona de 1.31 y a pesar de los movimientos intermedios,
no puede superar y por ahora se mantiene bajista. Incluso fíjense que la distancia entre las EMA se va agrandando. Cuanto más se agrande la distancia, mejor se mantiene la tendencia, y cuando empieza a girar, bueno, ya nos está dando señal contraria, no señal de entrada, está preanunciando movimientos mayores o futuros. Pero en definitiva, el tema es que estas dos medias móviles exponenciales, de 200 y de 60, aunque algunos prefieren trabajar con 50 o con 100, son buenos soportes y resistencias dinámicas que acompañan a la cotización del precio, ¿sí? A medida que el precio se aleja de las mismas, más fuerte es la tendencia a considerar, y por ende nos mantiene avisados de que la tendencia puede seguir. Pero bueno, esta era otra de las formas de determinar soportes y resistencias que les quería contar hoy. Foxtrot nos cuenta que está funcionando la técnica de Elder. No es mi técnica de Elder, es una técnica de Elder, de Alexander Elder, en 4 horas en el euro, y me parece muy bien que hayas ganado 120 puntos con la misma. Sí, RAP son EMAs exponenciales EMA de 60 y 200 periodos, ¿sí? Sí, Miguel, se pueden usar tanto como objetivos de precios o como zonas de rebote, ¿sí? Si yo hubiera entrado en un rally alcista, qué sé yo, en algún momento después del quiebre de la de 60, hubiera buscado la de 200 como objetivo para mi entrada. Pero recordemos que a medida que el precio se mueve, la EMA se mueve, ¿sí? Entonces, yo no puedo, si yo entré acá al mercado, fíjense que la EMA estaba en este momento en 33.28, ¿sí? Cuando finalmente la alcanzó, estaba unos puntos más abajo, estuvo lateralizado, pero nos puede pasar que la EMA siga girando para abajo. En definitiva, ojo con eso, ¿no? Porque como se mueve con el precio, nos puede llevar para el otro lado, nos podemos quedar un poquito cortos. Por eso conviene, si el par en el medio bajar un poco el objetivo. Y también nos puede pasar que si el par mantiene la tendencia alcista, lo hubiera mantenido, la EMA hubiera ido subiendo, y por ende hubiera subido mi objetivo, ¿no? El objetivo va variando con las EMAs en relación a la variación del precio. ¿Está bien? Estos soportes objetivos, sí. A ver, la pregunta, 2 preguntitas más que estamos viendo. Sí, solamente las aplico en 4 horas. No las uso en otros tiempos. No las uso yo en otros tiempos. En 4 horas se respeta mucho más que en otros gráficos menores. Aliens nos dice que le resulta más fácil encontrar soportes y tendencias en mercados laterales y mirando las últimas 4 veces. Entonces, en tendencia, bueno, es lo que decíamos al principio, ¿no? Para buscarlas cuando el mercado está en tendencia, es exactamente lo mismo que haces vos, pero en vez de mirar las últimas 4 o 5 velas, trato de buscar también en lo histórico, ¿no? Del precio que hizo cuando llegó en esa zona, en meses, semanas o días anteriores, ¿sí? Lo que nos pasa acá con el euro es que ¿cuánto hace que no está en la zona de 1.29? Está bien, estuvo antes de subir a 1.47, estuvo en esta zona, ¿sí? Y en el momento de la caída, ¿sí? Pero después hacía un par de años, que no, un año largo que no estaba en esta zona. Por ende, perdón, tenemos que retroceder por lo menos 2 pantallas hacia atrás para poder determinar esos soportes y resistencias. Yo te diría que al menos retrocedas 2 pantallas enteras, busques 2 pantallas donde veas zonas de congestión cercanas al precio actual para determinar esos soportes y resistencias. Perdón que achiqué el gráfico. Bueno, una pregunta más, si quieren. La verdad, me alegro. La verdad es que quería hablar de otro tema, pero el tiempo se nos está cortando bastante, que es las líneas de tendencia. Pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima parte como primera parte. ¿Les parece? Vamos a comenzar la tercera parte de este seminario virtual completo, hablando de lo poquito que nos faltó hoy acá, que son las líneas de tendencia, y vamos a llevarlo por el lado de la tendencia y de la determinación de tendencia, el próximo capítulo, digamos así. Sí, Alex, exactamente. Los soportes y las resistencias no solamente hay que definirlos, no solamente existen para definirlos, sino para determinar objetivos de precio, ¿no? Yo digo, bueno, si pasa este valor, llega a tal otro.
pero tengo que buscar un punto de salida. No puedo entrar al mercado y decir, bueno, entro y me quedo hasta... No, mi plan de trabajo tiene que ser, entro al mercado y a la misma operación le pongo un objetivo de ganancias y un límite de pérdida, ¿sí? Donde ambas cosas, las tres cosas tienen que ocurrir en el mismo momento, ¿sí? Si no, no sirve. Si mi próximo soporte en el euro, por un valor, no lo estoy mirando, no le estoy prestando mucha atención ahora. Entonces yo diría que mi próximo soporte importante lo podría encontrar más o menos en la zona 29.20, 29.10. Es mi próximo soporte importante. Si yo entré a la baja en el euro, mi próximo soporte sería la zona 29.10, 29.30, 20, entre 10 y 20, bueno, yo debería recortar un poquito mi objetivo y poner, no sé, mi límite o mi toma de ganancias en 35, más cuando venimos de un rally lindo, como importante con el que venimos viendo, ¿sí? Esos últimos 10 puntos se los regalo al mercado, prefiero regalárselos y no que, que la operación no llegue exactamente al 17 que yo estoy viendo, al 27-17 que yo determiné como soporte, por darles un ejemplo, ¿verdad? Y que no llegue exactamente a ese punto, llegue a 24 y yo termine perdiendo una operación en la que podría haber ganado, ¿no? Hay que controlar mucho nuestra ambición cuando determinamos límites y tomas de ganancias, ¿verdad? Bueno, creo que aquí estamos en el día de hoy. Y si recomiendo algún rato entre beneficios y pérdidas, no, la verdad es que es más o menos similar, ¿no? 2-1, 3-1, 5-1, entonces esos números matemáticos que a veces no se consideran de mucha utilidad, la verdad es que trato de buscar un sistema de trading que me dé un 70-80% de efectividad y mantengo tanto la toma de ganancias como el stop en más o menos en un mismo rango, ¿sí? Arriesgo 30 pips para ganar 30 pips, ¿sí? En definitiva, si gano 8 operaciones de cada 10, perdón, las 2 que pierden me restan y en definitiva gano las 6 operaciones, por lo que el número sigue siendo bueno, y así me mantengo yo personalmente, es mi forma de trabajar, ¿sí? Weidmar, las sesiones no se envían, se quedan grabadas y se publican en la página de FX Street. Ahora las administradoras nos van a decir cuándo la van a subir y en dónde la van a subir. Me quedó otro tema por hablarles de determinar soportes y resistencias, así que les digo que me hagan acordar, que es lo último que les iba a mostrar hoy, que es a través de los puntos de pivot, ¿no? Pero bueno, vamos a quedar en esto. Para la próxima sesión vamos a empezar hablando de los soportes y resistencia en líneas de tendencia y puntos de pivot. ¿Les parece bien? La sesión de hoy la vamos a ir cortando acá y les voy a dejar tanto mi mail, que sé que tengo algunos mails sin contestar, les pido mil disculpas últimamente, la verdad es que estuve muy atorada de trabajo. No, por favor, ahí les dejo tanto mi mail como mi messenger, si me quieren agregar y hacerme alguna otra consulta, aquí estaré. Gracias a ustedes, realmente, no se vayan, para aquellos que vivan en España, tengan en cuenta que tengo intenciones de visitarlos, de viajar a España, dictar un curso completo, así que si les interesa también me pueden escribir. Y bueno, seguiremos la próxima sesión. No, ¿cómo labores domésticas? ¿Cómo labores domésticas? No, por favor, es un gusto estar ustedes. Y sí, eso sí, ahora les comento que en febrero vamos a tener una sola sesión, la tercera parte de este capítulo, porque aquí en Buenos Aires es verano y me tocan a mí las vacaciones de verano, pero bueno, seguiremos, el plan es hacer unas 20 sesiones más o menos, a partir de todo lo que estuvimos hablando. Es un gusto y los espero a la primera quincena de febrero para la tercera parte y lo que nos quedó pendiente de esta. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, según corresponda. Bienvenidos todos a esta parte 2 de este ciclo de seminarios sobre análisis técnico que iniciamos con FX Street. Bien, eso me confirman que el sonido está bien. Vamos a dejar de fondo una gráfica del euro dólar en 4 horas. No porque vaya a ser específicamente un par que veamos hoy, sino porque, bueno, para tener una gráfica de fondo mientras charlamos, ¿sí? Quiero agradecerles a todos por estar acá.
y agradecerle a la gente de FX Street poder darnos este lugar. La idea, como ustedes saben, es hacer una serie de seminarios que comprendan todos los aspectos básicos, ¿no?, del análisis técnico. Y bueno, ya estuvimos hablando de algunas pautas o reglas básicas generales para operar, y en el día de hoy quería hablarle de los soportes y las resistencias. La verdad es que para mí este es un tema más que fundamental. Cuando uno comienza a operar, por lo menos yo, lo primero que hago es determinar los soportes y las resistencias para el día. A partir de ahí yo puedo operar en gráficos de 4 horas, 1 hora, hasta incluso 15 minutos. Yo al menos no trabajo en gráficos más pequeños, pero la determinación de las zonas de soporte y resistencia, es decir, las zonas donde el par puede o no cambiar una tendencia, o agarrar velocidad o tomar velocidad en el movimiento que está desarrollando, son para mí sumamente importantes. Por eso me parece que este es un tema básico y primario para empezar a hablar del trading. Y hoy vamos a ver las distintas formas en las que podemos utilizar, para determinar soportes y resistencias, ¿sí? Como ustedes bien saben, no hay una sola herramienta que no sea útil. Hay muchas herramientas que no son útiles en el Forex, y quizás uno de los secretos más importantes para ser exitoso en este trabajo es saber qué herramienta utilizar en cada momento, ¿verdad? Por eso hoy mi idea es hablar un poquito de los soportes y resistencias y las distintas herramientas que tenemos para determinarlas, ¿sí? Vamos a empezar definiendo un poco qué son soportes y resistencias, ¿no? ¿Se ve bien el gráfico? Sí, espero que sí. Vamos a retomarlo por las dudas. Les decía, vamos a empezar definiendo un poco qué son los soportes y resistencias, ¿no? Y solemos decir que un soporte es la zona por debajo del precio actual, ¿no?, donde la fuerza de la demanda supera la oferta, lo que produce que el movimiento bajista se detenga y por ende se produjo un nuevo repunte de los precios. Por el contrario, la resistencia va a ser una zona por encima del precio actual de mercado, donde la oferta va a superar a la demanda y va a producir que el precio se detenga, al menos temporalmente, ¿verdad?, detenga su movimiento alcista y ofrezca una caída de precios. A ver si nos aclaramos un poquito con esto. Tanto un soporte como una resistencia no puede considerarse nunca eterno, ¿verdad? Si no, estaríamos trabajando dentro de un rango determinado de precios. Cuando llega acá vendemos, cuando llega acá compramos, y se hace muchísimo más sencillo el Forex, ¿verdad? Asumimos que un soporte o una resistencia tienen la fuerza necesaria como para al menos detener temporalmente un rally de precios y generalmente ofrecer un rebote contra la tendencia que está dominando en este momento. Por ejemplo, si en este momento en 4 horas vemos que el euro se mantiene bajista, de alcanzar algún soporte, debería detener su caída, ¿sí?, y ofrecer algún rebote al alza. De superar hacia la baja ese soporte, ya que estamos hablando de una tendencia bajista, decimos que el soporte ha sido quebrado, ¿sí?, y hay una continuación hacia el siguiente que podamos determinar, ¿verdad? Eso es lo importante de determinar soportes y resistencias, ¿no?, que entre medio de los mismos encontramos zonas libres, a veces más claras, a veces no tanto, pero son zonas francas donde el precio suele recorrerlas en forma recta o directa, sin mucha interrupción en el medio, lo que nos da, depende del gráfico en el que estemos trabajando, una determinada cantidad de puntos que podemos llegar a aprovechar con una operación, ¿sí? Hay distintas formas de confirmar los quiebres y distintas formas de determinar los soportes y las resistencias, ¿sí? En definitiva, llamamos soporte y resistencia a las zonas en donde la cotización se establece, ¿sí?, temporalmente, para después continuar o cambiar de tendencia, ¿sí? Generalmente decimos, y esto se aplica tanto a las resistencias como a los soportes, que cuando una resistencia es quebrada, obviamente se convierte en un futuro soporte para la cotización del par en eventuales caídas futuras, ¿verdad? Entonces, un soporte es un precio que marca una zona significativa de cotizaciones y, bueno, todas las reglas que vamos a mencionar ahora que se aplican a resistencias, también se aplican a los soportes. Para considerarlos rotos, esta ruptura tiene que ser superior, decimos en general, al 3 al 5% del valor de la amplitud de cotización diaria. Quiero decir, si el euro, por ejemplo, moviera 100 puntos por día,
consideraríamos que un soporte o una resistencia ha sido quebrada cuando se ha alejado al menos 5 pips de ese soporte de resistencia. Estamos hablando de 100 puntos. Últimamente los 100 puntos en el euro son difíciles de ver, es verdad, no vemos 100 puntos, vemos muchos más movimientos, el mercado se ha vuelto mucho más volátil y tiene mayor amplitud. Pero a modo de ejemplo, tomen en cuenta un 5% de la amplitud diaria, que también ayuda si lo confirmamos con una apertura de vela en gráficos menores, por debajo de la resistencia o del soporte. Otro tema muy importante con respecto a las resistencias y soportes, aplicable a todos los que vamos a utilizar o ver en el día de hoy, es que cuantas más veces el precio rebote en el mismo, más fuerte consideramos ese soporte o resistencia, ¿verdad? Y también, cuando se ha quebrado ese soporte o resistencia que el precio ha probado muchas veces, más fuerte será el rally posterior al quiebre. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si el euro, acá estamos viendo un 30.43, vamos a poner un 30.30 para decir un número como ejemplo nada más, no porque sea un soporte específico. Si el precio rebota una vez en 30.30, no es lo mismo que si rebota 6 veces en 30.30 y no puede pasarlo. Y tampoco es lo mismo si rebota 10 veces en 30.30. Quiero decir, a más cantidad de veces que el precio llegue ahí y se vuelva, más fuerte se me va a volver ese soporte, ¿sí? Asumiendo que sea 30-30 en este ejemplo virtual que estamos